Hola, esto es la secta de los libros. Conforme van avanzando las tesis y los trabajos de investigación que estoy viendo, como al finales muchas personas ya están optando por no escoger un texto, digamos, como clásico, una novela, un poema o incluso ensayos. Han decidido ir por alguna otra cosa. Muchas veces van, por ejemplo, por novela gráfica. Tenemos muchísimos videos de novelas gráficas. Mar explica como varias. Yo tengo un video que les voy a dejar como por aquí. Pero también tenemos pues otras opciones también. Pensar, por ejemplo, en el cine. También es algo que se puede volver súper interesante. El día de hoy entonces quiero hablar de los límites de la literatura. ¿Qué puede ser literatura? Que vale catalogar como literatura. Primero que nada quiero hablar como de uno de los problemas más grandes que tenemos siempre con la literatura. Si ponemos un estándar, digamos, de qué es como lo literario, muchísimas cosas que tal vez actualmente se consideran literario se pueden quedar atrás. Si pensamos como en lo que históricamente ha pasado, por ejemplo, la novela al principio no se consideraba literatura, se consideraba un género menor. La literatura como tal es un concepto que sigue construyéndose poco a poco. Todos los géneros que tenemos pues van evolucionando y eso también puede ser como importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, tampoco podemos tomar como el otro lado a veces. Por ejemplo, no podemos decir tampoco que todo es literatura, sino vamos a entrar como en muchas complicaciones. ¿Qué constituye literatura? Puede ser un poco más complicado de decidir y mucha gente como que ha tratado de definir estas cosas. Y por supuesto, uno de los problemas que siempre tenemos con este tipo de definiciones tan complejas es que empezamos a hacer como un circuito y lo que se queda fuera ya no podría ser considerado literario. No queremos que las cosas no entren en el círculo, porque si lo hacemos demasiado amplio, pues todo va a entrar y ya no va a tener como, digamos, la literatura en este caso, pues relevancia, digamos, en cuanto a categorización. Sin embargo, tampoco podemos dejar la vara, digamos, como demasiado cerrada, porque si no el género se va a morir. Lo que hace interesante la literatura y lo que la mantiene viva es que siempre se están como, digamos, expandiendo los límites de lo que puede ser lo literario. Entonces tenemos como este problema súper complicado. Pues, ¿qué podemos hacer, no? Para definir como la literatura, o qué podemos como entender como literatura. Hay muchos teóricos que dicen, bueno, pues tal vez lo que podemos hacer es como poner principios, ¿no? De lo que, bueno, lo literario tiene que contener alguno de estos principios. Y creo que es a mí lo que me funciona un poco más. O por lo menos me quita me da el sueño que me quitó este complejo de qué es literatura, si lo es todo o no lo es nada. Entonces quiero hablar como de estos términos para más o menos darte una idea de pues qué puedes considerar como literatura y qué no. El término más importante tal vez puede ser el extrañamiento. El extrañamiento tiene que ver con la desnormalización del lenguaje natural. Sabemos que la literatura sabemos que la literatura es literatura y no es como un discurso común y corriente, porque el lenguaje es extraño. No es lo que hablamos ni tú ni yo. Es algo que está pues artificial de alguna manera, y esa artificialización y lo extraño que a veces uno piensa que es la lectura no es algo como cuando platicas con la gente, es algo completamente extraño que está fuera, digamos, de esa conversación. Eso es lo que referimos como extrañamiento, esta desnormalización. La literatura hace eso, y eso lo hace toda la literatura. Entonces, si logramos generar y pensar en ese extrañamiento, pues muchas veces podemos pensar como lo literario. No es la única forma de entender como la literatura, pero es uno de los principios que nos puede ayudar muchísimo. El extrañamiento entonces puede funcionar, por ejemplo, en literatura que ya no puede ser como tan convencional. Por ejemplo, recetas de cocina, tal vez para muchas personas se consideran de alguna manera literatura por este mismo principio, porque es el extrañamiento que tiene, digamos, la receta de cocina. Tenemos la autorreferencialidad. Un texto siempre se está como referenciando a sí mismo como un texto y como en ficción. Y si tiene esta idea de, bueno, nosotros, lo que estamos leyendo, digamos, es parte de un circuito como de ficción, pues eso ayuda muchísimo a interpretarlo como literatura. La intertextualidad, que es que ese texto hace referencia a otros textos que se consideran literarios, también es un principio súper importante por el cual entendemos lo que es literatura. Si el texto se ve en este circuito, digamos, donde se comunica con varios textos al mismo tiempo, generalmente estamos hablando de literatura. Y bueno, en ese sentido mucha gente ha pensado como en la música y en el reggaetón también como posiblemente analizado como literatura, porque como que las canciones de reggaetón se reflejan a ellas mismas muchas veces y hacen como referencias a otras, que existe como un multiverso, digamos, como de cosas. Tal vez pueda ser interpretado así, por supuesto se tendría que justificar esa intersexualidad. También podemos hablar que es un objeto estético.
Lo que pasa, la verdad, el problema con esta definición del objeto estético es que tenemos que hablar como de lo que qué es la estética. Para muchas personas la estética es una experiencia que escapa de lo cotidiano, y a mí esa es como la tal vez mejor definición de lo que es lo estético, porque la verdad es que es muy complicado decir qué es estético. Mucha gente habla como de algo que causa como una sensación placentera, pero yo no estoy muy seguro si eso se puede considerar como únicamente lo estético. Por ejemplo, en el horror, yo creo que no es como súper agradable, ¿no?, la sensación de terror, pero de todas maneras se considera como arte. Y finalmente, que es un producto integrado en el lenguaje, que la utilización del lenguaje para muchas personas puede ser considerada ya por sí sola, digamos, literatura. Y en ese caso, pues yo también estoy de acuerdo. Yo creo que un producto que esté como integrado de esa manera como en el lenguaje también puede considerar como literatura. Hay otros criterios que se pueden tomar en cuenta que yo no quise como mencionar. Uno de ellos, y yo creo que el más importante y que el que más hemos debatido en el canal, es que esté avalado por autoridades, digamos, como literario. Parte de desarticular el canon y parte de lo que hacemos como cuando hablamos de literatura en el canal es desarticular como esta idea, ¿no?, de que tiene que haber una autoridad que te diga como de qué es literatura, qué es mejor literatura que la otra. Yo creo que muchos de los problemas también cuando pensamos en la literatura y lo limitante que es que muchas personas todavía piensan como en esa autoridad. Bueno, y hay que ser como muy críticos de eso, porque eso no significaría entonces que pues lo que tú consideras literatura ya no lo es. Y pues para mí me parece como un poco problemático. Ya tú decidirás si te gusta o no trabajar como con eso. En ese sentido yo quería como pensar en una de como mis obsesiones como de este mes, que es Calabozos y Dragones, y pensar en si puede ser como considerado literatura, nada más para explorar, digamos, los límites de lo que puede ser como lo literario. Para los que no saben qué es Dungeons & Dragons es un juego de mesa considerado de rol, en el sentido de que varios participantes, digamos, participan actuando como una persona distinta, digamos, a la que realmente es. Al mismo tiempo hay otra persona que se le denomina como Dungeon Master, que es la persona que organiza, digamos, este juego de rol, que le da las reglas y que lo permite como continuar. Para mí hay un extrañamiento del lenguaje, porque ya estamos en una situación en la que ya estamos fuera de la realidad. Existe autorreferencialidad porque se está citando siempre a los elementos que hay mismos. Intertextualidad podría existir o no, pero yo creo que con lo que tenemos de extrañamiento y autorreferencialidad, ya podemos estar pensando en que las campañas de Dungeons & Dragons y lo que pasa como en esas mesas puede ser considerado literatura. ¿Quién sabe si literatura buena o mala? Yo creo que esos términos también son como complicados de definir. Pensamos como en eso podemos extrapolarlo a una cosas más extremas. Por ejemplo, muchos en la carrera están trabajando por ahora con videojuegos, ¿no? Los videojuegos también generan este lenguaje de extrañamiento, entonces puede ser permitido como... puede ser analizado, como literatura. Yo creo que sí. Y yo creo que es muy factible hacerlo. A lo que voy con todo esto es que si estás en tus primeros semestres de literatura, o si apenas estás haciendo estudiar literatura, o si nada más no estás estudiando literatura, pues no sé, empezar a explorar también como los límites de lo que consideramos literatura. Y pues sí, también eso es importante porque la literatura como tal tiene, digamos, en la sociedad como una carga, como algo como importante. Si una persona lee literatura, o si una persona como que interactúa con la literatura, ya tiene como cierta cultura. Y pues también reta, digamos, ese como concepto de cultura, qué es lo que consideramos como cultura o qué es culturalmente relevante o no. Y si desarticulamos de alguna manera lo que consideramos como literatura, también podemos desarticular, digamos, lo que consideramos cultural. Y bueno, es un video como muy cortito el que quiero hacer hoy. Nada más quería platicar como un poquito como de los límites de la literatura, que yo creo que es una de las discusiones que he tenido como esta semana de clases, pues más a flor. Voy a dejar las citas que utilicé como aquí abajito, yo creo. Es nada más un textito súper sencillo, pero pues nada más se los quiero dejar ahí para que lo vean. Y pues nada, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos, tíos y con su abuelita. Además, no olviden dejarnos aquí abajito en los comentarios qué otras ideas de video les gustaría ver. Y pues bye, gracias por verme, o vernos, no sé, ahí hay más videos. Bye.